Hola, en este video vamos a hablar acerca del sueño MOR y sus implicaciones psicofisiológicas. Y lo primero a reconocer es que el sueño MOR nos ha interesado desde hace mucho tiempo, y no como tal como el sueño de movimientos oculares rápidos, sino los sueños. Sabemos que es durante esta etapa cuando tenemos esta experiencia multisensorial que platicaremos en breve, y que tiene que ver con toda esa experiencia que sucede durante la noche. Y bueno, se le han dado pues un montón de explicaciones, vínculos o relaciones con respecto a diferentes aspectos de nuestra experiencia. Algunos han sido, por ejemplo, pues que los sueños sirven para predecir el futuro, otros que están vinculados a nuestra salud mental, otros muy conocidos en psicología como precisamente la vida interna, esa vida psíquica del inconsciente, o inclusive fomentar la creatividad. Como hemos revisado en otros temas, aún hoy en día no sabemos cuál es la utilidad del soñar como tal, pero de que tiene alguna clase de función, pues la debe de tener. Y eso es lo que nos interesa investigar. Al hacer el análisis de las diferentes etapas del sueño, hemos reconocido las diferencias que podemos observar entre la vigilia, el sueño de ondas lentas y el sueño MOR. En palabras coloquiales, el estar despierto, dormido y soñando en ese orden. Y aquí lo que vamos a ir observando y que vamos a estudiar es que esta actividad de sueño, dormir y la vigilia pues tiene estados funcionales muy específicos. Cada uno tiene ciertas cualidades características electrofisiológicas, también en este sentido con imagen cerebral. Y pues lo que vamos a tratar de determinar es qué es lo que hace diferente estas experiencias. Esto lo sabemos porque se puede observar que después de una lesión cerebral también hay una modificación en la cantidad y calidad de los registros polisomnográficos. Esto obviamente depende del tipo de alteración o daño, de esa topografía. De igual manera, también lo que tenemos que considerar es que, y que bueno, en un siguiente tema hablaremos con mayor profundidad, si nosotros impedimos este bloqueo, esta atonía muscular, pues realmente estaríamos pues interpretando nuestros sueños de una forma muy vívida. Y esto tanto lo hemos observado en el humano como en otros animales. Y por lo tanto, pues el primer paso que parecería lógico para estudiar el sueño, pues es comprender el contenido de esos sueños. Sin embargo, aquí tenemos un problema de objetividad, es decir, es una experiencia que es completamente personal, subjetiva, y que al igual que otros procesos cognitivos y particularmente estos que están relacionados a la conciencia, tenemos varios problemas que bueno, nos impiden tener un análisis lógico, objetivo de estos estudios de sueño. Comencemos entonces reconociendo cuáles son las principales dificultades para poder obtener informes confiables de los sueños y que, bueno, lo que dificulta la caracterización de estos correlatos neuronales. El primer caso es que el informe de sueño solamente lo podemos obtener durante la vigilia, es decir, tenemos que despertar a la persona. Dormido jamás nos va a dar ese informe. Sin embargo, este cambio entre el sueño y la vigilia pues sí muestra limitaciones, más que nada porque no sabemos con exactitud, aunque podemos despertar a una persona a la mitad de un sueño porque lo estamos observando en un registro electrofisiológico, no sabemos si es realmente lo que nos está expresando, o sea, lo que nos dice acerca de ese sueño. Aunado a lo anterior, pues bueno, un segundo problema es que al cambiar de ese estado de sueño a la vigilia, pues también las condiciones del entorno pueden variar, pueden modificar la experiencia. De tal manera que, bueno, pues para tratar de sortear este problema, pues se puede pues intentar entrenar a la persona
para que tenga ciertas estrategias para poder recordar con nitidez ese sueño y poder sortear esas dificultades. Un tercer problema, y que es parte de los mismos procesos de memoria, es que son reconstructivos, es decir, no sabemos si el reporte del sueño está siendo distorsionado por una interferencia con nuestro material de la vigilia, y esto pues tiene que ver con una cuestión también del lenguaje. No hay otra manera de expresar los sueños si no es a través del lenguaje, pero también la experiencia, por ejemplo, la censura moral que podemos tener impide que podamos dar un reporte pues claro, objetivo acerca de nuestra experiencia. De tal manera que bueno, no podemos garantizar y no podemos evaluar objetivamente esa recuperación de la información del sueño de una persona. Otro problema a sortear pues tiene que ver con, entre comillas, la pérdida de los sueños. Es decir, no necesariamente todas las personas recuerdan que soñaron. Todos soñamos durante la noche. Digo, todas las personas normales que tienen, digamos, un proceso de estos estados cerebrales normales, va a tener, de hecho, varios sueños durante la noche. Sin embargo, es fácilmente que se pueda olvidar. Hay estudios hechos en Estados Unidos que reportan que la gran mayoría de las personas, más del 70%, no es capaz de recuperar sus sueños, pues digamos, al amanecer. Es un proceso de amnesia que es específico al sueño. Por lo tanto, pues aquí lo que se trata de hacer es generar despertares durante la noche, de forma, digamos, cuando está la persona ya dentro del sueño MOR, para tratar de recopilar la información, la mayor cantidad de información que se pueda. Sin embargo, pues ese procedimiento es difícil de estudiar si queremos vincularlo, por ejemplo, a un estudio con resonancia magnética o con alguna otra clase de neuroimagen. Por lo tanto, y considerando lo anterior, los problemas anteriores, debemos de suponer que la experiencia de las ensoñaciones, pues así como otros aspectos, tiene un correlato neuronal. Sin embargo, aquí es donde empiezan los problemas, porque por ejemplo, durante la vigilia, nuestras actividades cerebrales pues básicamente están pues relacionadas, impulsadas por procesos cognitivos como la percepción, el lenguaje, la memoria, la motivación, etcétera. Pero, ¿cómo podemos esto traslaparlo al estudio del sueño? Eh, pues aquí lo primero que debemos de considerar es que durante el sueño de ondas lentas y el sueño MOR, la función cerebral regional también se organiza en procesos específicos relacionados a cada una de estas etapas. Por ejemplo, que en el sueño de ondas lentas pues hay una fusión de oscilaciones que están relacionadas, por ejemplo, al ritmo zeta, al ritmo delta, a las espigas cúspide, a los usos de sueño, los complejos K, que son fenómenos particulares de esas etapas. Y entonces esto no lo encontramos de una forma tan generalizada en el cerebro. Eso nos empieza a dar una clave de que hay diferentes procesos que pasan durante la vigilia que durante el sueño de ondas lentas o el sueño MOR en el mismo cerebro. Por lo tanto, cuando tenemos esta experiencia de soñar, pues sabemos que podemos recordar algo acerca de las ensoñaciones, y eso pues obviamente nos permite relacionarlo con los procesos mentales que ocurren durante la vigilia. Y no estamos tan errados. Lo que se ha observado en general es que el procesamiento de la información que sucede cuando estamos soñando también ocurre de manera regional específica, y esto coincide con los procesamientos mentales que tenemos durante la vigilia. Por ejemplo, y empezando a profundizar en esto, cuando tenemos una experiencia visual, pues es precisamente la corteza occipital la que genera esa experiencia visual en el sueño, y así en diferentes partes del cerebro. Ahora, en otras palabras, lo que suponemos es que el contenido de los sueños nos informa también de cómo se organiza la función cerebral regional durante el sueño MOR. Y esto básicamente se basa en dos premisas. La primera es que la especialización del cerebro no cambia entre el sueño y la vigilia.
Y la segunda es que la conectividad cerebral estructural, el principal determinante de la especialización cerebral, tampoco cambia sustancialmente entre los estados de la vigilancia y el sueño. Y considerando entonces estas premisas, la suposición más obvia sería que la actividad cerebral que está asociada a los sueños, a las ensoñaciones, resulta de procesos genuinos del sueño y que tienen lugar en un cerebro regionalmente especializado. Y si es así, entonces, describir la distribución espacial de la actividad cerebral durante el sueño, pues proporciona solo una visión parcial de los correlatos del sueño. Digo, en un mundo ideal, pues sería padrísimo que, por ejemplo, un soñador lúcido, como en el ejemplo, pues nos pudiera decir con un movimiento ocular específico, pues en este momento pasa esto y poderlo correlacionar con una neuroimagen, ¿no? Eh, y probablemente lo que veríamos es simplemente la activación de las áreas que mueven el ojo. No veríamos sus sueños simplemente, ¿no? Ese es el grado de complejidad que tiene el estudio de sueño. Y de aquí esa complejidad, o sea, si el cerebro básicamente tiene las mismas acciones en la vigilia que cuando tenemos las ensoñaciones, ¿por qué entonces en términos de comportamiento se vuelven extremos tan diferentes? O sea, ¿cómo se logra eso? De esta manera, entonces hay que repensar el estudio del sueño, de las ensoñaciones. Y aquí básicamente la principal incógnita reside en cómo se integra la actividad funcional de todo el cerebro cuando se está en sueño de ondas lentas, cuando se está en sueño humor. Porque precisamente como vemos esos fenómenos del sueño específicos para cada una de las etapas, entonces ¿cómo es que se lleva a cabo esto? Entonces, pues aquí lo que tenemos que repensar es que la forma en cómo interactúan las diferentes estructuras cerebrales durante la vigilia, durante el sueño de ondas lentas, durante el sueño amor, aunque es el mismo cerebro y son las mismas áreas con las mismas funciones, su interacción varía enormemente. Comencemos entonces hablando de los correlatos cerebrales que suceden durante el sueño de ondas lentas. Y esto se ha estudiado con diferentes técnicas como el EEG, la resonancia magnética funcional, estudios con PET. Y bueno, básicamente lo que se ha observado en animales también se observa en general en humanos. Por ejemplo, las ondas lentas, lo que es el ritmo delta, theta, pues se ha observado particularmente en cortezas frontales inferiores, mediales, el precuneus, el cíngulo posterior, en comparación con la actividad basal, que son ondas pues mucho más amplias, más grandes, de hasta 140 milivoltios, y que se ha asociado de manera significativa con el giro parahipocampal, el cerebelo, el tronco encefálico, mientras que, por ejemplo, las ondas delta se relacionan también con estas respuestas frontales. Y con estudios de eje de alta densidad, lo que se ha observado es que las ondas lentas se originan con mayor frecuencia en ínsula, en la circunvolución cingulada, así como en regiones del precuneo, el cíngulo posterior ventrolateral, áreas frontales y posteriores, frontales posteriores. Lo que se observa es que estas áreas entonces constituyen una primera vía de propagación que corresponde a toda la demás conectividad cerebral. Un fenómeno clásico de sueño de ondas lentas 2 pues son los usos del sueño. Estas fluctuaciones en las oscilaciones que son muy características que vimos en el tema de electrofisiología. Y bueno, a niveles celulares, estos usos del sueño surgen de esa inhibición cíclica de las neuronas talamocorticales por las neuronas talámicas reticulares. O sea, vienen de regiones profundas del cerebro. Y eso se refleja posteriormente con el EEG, que es lo que se muestra en esta imagen, en donde estas regiones que se observan en colores amarillos muestran una mayor incidencia de estos usos del sueño, cosas que podemos ver en regiones
frontales en la parte superior de la imagen A y en la región parietal, así como occipital. Eh, Se puede observar que, por ejemplo, en regiones motoras, de las regiones frontales, pues no nos observa tanto esta clase de fenómenos. Esto nos ayuda a determinar que cierta actividad tiene esta distribución topográfica muy específica durante cada etapa del sueño. Con respecto a esto, se pueden detectar dos tipos de usos de sueño en humanos: usos lentos, que son menores a 13 Hz, y usos rápidos, que son mayores a 13 Hz. Y bueno, estas actividades se manifiestan de muchas maneras y dependen, por ejemplo, de regulaciones circadianas, homeostáticas, la reactividad farmacológica, también etapas de desarrollo como es la infancia, la evolución en el envejecimiento, el ciclo menstrual, el embarazo y bueno, pues también con capacidades cognitivas generales y el procesamiento de memoria. Actualmente se debate si estos usos lentos y rápidos reflejan actividad de diferentes neuronas o son parte de un solo generador. No lo sabemos. Lo que sí es que difieren en su topografía. Con diferentes estudios se ha observado que los usos lentos, por ejemplo, están más asociados a una actividad en la circunvolución frontal, mientras que los rápidos se observan más en regiones corticales que están involucradas a procesamiento sensorio-motor, como por ejemplo en la corteza frontal mesial y el hipocampo. Y bueno, pues lo que ahora estudiaremos es y qué sucede durante el sueño MOR. Y bueno, lo primero es que la actividad que se ve durante el sueño MOR, durante el sueño de movimientos oculares rápidos, prácticamente es tan intenso como el que se da en la vigilia. O sea, recordemos que volvemos a ver ritmo de actividad alfa beta, en fin, una gran actividad. Y esto pues implica un metabolismo de energía cerebral, un flujo sanguíneo que prácticamente es equivalente a lo que pasa en vigilia. Pero la distribución de esta actividad cerebral pues sí difiere enormemente entre el sueño y la vigilia, y básicamente por tres características. El primero tiene que ver a que hay una gran actividad en el tronco encefálico y en los núcleos talámicos. Esto es lo que hemos llamado como las espigas PGO, de puente genículo occipital, y que bueno, se ha corroborado en enormes estudios de animales. El segundo también es que se ha observado que el sueño MOR se caracteriza por tener una gran actividad en la amígdala, en la formación hipocámpica, en las cortezas cingulada anterior, orbitofrontal y la insular, así como en corteza temporal occipital. Toda esta parte, todas estas regiones están muy activas. Y la tercera es que también se ha observado que hay un contraste entre esta actividad límbica y la relativa quietud de las cortezas asociativas frontales y parietales durante el sueño MOR, que comparado pues con la vigilia. Estas áreas que se encuentran hipoactivas se ubican bilateralmente en la circunvolución frontal inferior y medial, así como en la parte posterior del lóbulo parietal inferior. Y bueno, pues curiosamente, por ejemplo, el giro frontal superior, las áreas frontales medias, el surco intraparietal y la corteza parietal superior muestran actividad prácticamente igual a la que existe en vigilia. Bueno, no solamente la distribución de la actividad cerebral, sino también su conectividad funcional se ve modificada. Se ha observado que, por ejemplo, la relación funcional que existe entre las cortezas estriadas y extraestriadas, que son excitadoras durante la vigilia, pues se muestran inhibitorias durante el sueño MOR. Y es un mismo patrón lo que se observa entre la amígdala y la corteza occipital y temporal, que pues también se invierte durante el sueño MOR que cuando la comparamos con la vigilia. Bueno, ¿y por qué suceden estas cuestiones? Bueno, no lo tenemos con claridad. Y bueno, en ese sentido, lo que asumimos o podríamos pensar desde una perspectiva de neuromodulación
es que como la acetilcolina es un neurotransmisor muy importante en la activación del sueño-humor y al mismo tiempo una disminución de la noradrenalina y la serotonina, podría explicar esta especie de inversión de actividad, aunque hace falta tener más evidencia experimental sobre esto. Por otro lado, también se supuso que la distribución regional durante el sueño-humor está impulsada básicamente por la activación de las espigas PGO. Sin embargo, la actividad cerebral asociada con exposiciones de sácaros supuestamente asociados a las espigas PGO mostró pues una distribución diferente. Cuando se usan diferentes técnicas de imagen cerebral, se demostró que la actividad en el cuerpo geniculado derecho y la corteza occipital primaria aumentó proporcionalmente a la densidad de los movimientos oculares en mayor medida durante el sueño-humor que durante la vigilia. Por lo tanto, pues hay datos que son inconcluyentes. Y bueno, revisando entonces ahora los estudios de neuroimagen con respecto al sueño-humor, pues lo primero es que básicamente toda la investigación se dedica a esta etapa. Y por una buena razón. Hay una mayor actividad, es muy abundante, vívida, hay historia. Por lo tanto, cuando se correlaciona con los informes de sueño, pues esto se vuelve más interesante que, por ejemplo, con el sueño de ondas lentas. Y pues bien, pues se asume en general que el patrón particular de actividad cerebral que se observa durante el sueño-humor, que muestra un alto contraste entre la actividad límbica con una muy baja actividad prefrontal y parietal, pues se puede correlacionar con las características principales de la actividad de las ensoñaciones. Y bueno, en síntesis, la activación de los sueños pues afirma que varias características de la fenomenología del sueño pues que corresponden notablemente con la distribución de la actividad cerebral que forma parte propia de esta etapa. Y entonces con lo anterior pues se puede observar una mayor activación en estas modalidades sensoriales visuales que ocurre durante los sueños. Y esto pues básicamente se observa en esta imagen, particularmente en la letra A y en la letra D, donde bueno, se señala la activación en regiones occipitales, aunque también se observa que algunas, no todas, pero algunas activaciones se pueden observar en regiones frontales. Esto lo que nos permitiría explicar es la presencia de esas ensoñaciones con esta característica visual durante el sueño-humor. Y con respecto a esto, bueno, esta activación que no es homogénea, más bien es muy diferenciable entre las áreas visuales ventrales, pues puede ser parte de estas propiedades extrañas que se dan en las ensoñaciones, por lo que esto permite explicar que las imágenes visuales propias de las ensoñaciones pueden estar ausentes en algunos pacientes que tienen lesiones en regiones occipitotemporales. Y bueno, por ejemplo, las características perceptivas auditivas de los sueños podrían estar relacionadas con la activación en las cortezas temporales posteriores. Sin embargo, todavía hace falta pues mayor investigación para sostener esta clase de hipótesis, dado que bueno, se sabe, por ejemplo, que la estimulación acústica durante el sueño de ondas lentas y la vigilia se puede asociar con estas regiones, pero desconocemos si las propiedades intrínsecas que se muestran durante el sueño-humor tienen el mismo resultado auditivo. Y en esta imagen resumo todo lo anterior. Las regiones que están señaladas en color rojo mostrarían las principales regiones donde hay una mayor activación, aunque es heterogénea, pero una mayor activación durante las ensoñaciones, durante el sueño-humor, mientras que las regiones en azul mostrarían regiones donde hay una hipoactivación durante esta misma etapa. Entonces, por ejemplo, podemos observar que desde regiones subcorticales en sistemas límbicos y paralímbicos vinculados a las emociones se estarían relacionando con, por ejemplo, la corteza occipital, la corteza temporal, eh, funciones también premotoras y de la corteza motora suplementaria, lo cual darían esa vividez durante las ensoñaciones. No así las regiones parietales, que son asociativas, o las regiones frontales, que tienen que ver con estas funciones
de control y supervisión conductual. Se ha observado entonces que, por ejemplo, hay una mayor activación en estas cortezas motoras, lo cual pues daría esa viveza de movimiento a los sueños y que bueno, también forma parte de tareas de aprendizaje, pero también por el otro lado, esta actividad en los sistemas límbicos y paralímbicos darían toda la emotividad que se observa en las ensoñaciones. De hecho, pues mucho de esto también tendría un vínculo con la elaboración de ciertos recuerdos y estos patrones darían lugar a toda la construcción de las ensoñaciones y que caracterizan a la etapa del sueño amor. Ahora bien, la actividad que se observaría en la corteza temporal y que está vinculada precisamente con nuestros recuerdos, con la memoria, pues ayudaría a explicar ese contenido de las ensoñaciones. Sin embargo, pues esta actividad temporal se ve muy baja, al igual que la de la corteza prefrontal ventral, como lo mencionaba en el esquema anterior, y que bueno, pues sabemos que ambas participan en la recuperación de la memoria. Ahora, esto también nos ayudaría, o sea, esta baja de actividad también nos ayudaría a explicar entonces otro aspecto muy particular que tiene los sueños a nivel de la memoria episódica, que no tienen una, llamémosle, continuidad, sino que más bien los sueños se caracterizan por tener como una especie de recortes que van tomando diferentes etapas temporales durante la ensoñación. Y que bueno, aunque un sueño amor podría parecer algo muy similar a una historia, los episodios, por ejemplo, de vida que tenemos en la vigilia, que es caracterizado por estas activaciones de estas regiones mencionadas, pues difieren mucho, o sea, no tenemos esa continuidad espaciotemporal en los sueños, sino que más bien son esa especie de recortes contrastando con lo que sí tenemos como una experiencia consciente durante la vigilia. Por lo tanto, si relacionamos entonces esta baja activación temporal con esta también baja actividad prefrontal, pues entonces nos ayudan a contextualizar que las ensoñaciones tengan esta carencia de una continuidad lineal, una continuidad lógica, pero también la falta de esa continuidad espaciotemporal. Y por eso se ven como brincos, por así decirlo, en la historia cuando llevamos a cabo un sueño. Por otro lado, también esto nos ayudaría a explicar la falta de capacidad de poder recordar con nitidez esta información de las ensoñaciones, pero también nos ayudaría a observar otra característica, que esa baja actividad, por ejemplo, frontal, también explicaría los déficits de memoria de trabajo y de funciones ejecutivas que se llegan a manifestar en los informes de sueño. Y bueno, concluyendo, con toda esta información, tanto del sueño de ondas lentas como el sueño MOR, lo que podemos decir es básicamente 4 puntos. Los informes del sueño no son fáciles de obtener de una manera objetiva, válida, confiable, dado que pasan por la subjetividad de la persona. La neuroimagen funcional todavía sigue siendo difícil, dado que nosotros no podemos ver al mismo tiempo a la persona dormida soñando y saber la experiencia que está teniendo. No tenemos esa capacidad. Eh, También que los mecanismos neurofisiológicos que subyacen al sueño pues no se han podido entender de manera conclusiva, de una forma exhaustiva. Y así también la estimación de la integración funcional del cerebro aún está en desarrollo. Sin embargo, pues lo que se espera es que en los próximos años, con mejores técnicas y herramientas y mejores metodologías, podamos obtener un mejor acceso a todo lo que sucede durante las ensoñaciones. Por mi parte, en este momento es todo y les agradezco mucho su atención.